¿Estamos listos? Pues vamos a alimentarnos de la palabra del Señor. Mateo capítulo 25, versículo 14. Leo entonces el pasaje y luego pues comenzamos a reflexionar al respecto. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por tanto tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ustedes saben que Mateo 25 presenta 3 contrastes. La semana pasada vimos el primer contraste que estaba en los primeros versículos, del 1 hasta el 13. Y este contraste era entre vírgenes. Habían 5 vírgenes que eran llamadas por el Señor vírgenes prudentes, y habían 5 vírgenes que eran imprudentes, ¿no? Que no lo fueron, que eran insensatas, que es el término que utiliza la Escritura. Los 2 primeros pasajes, o sea, el que vimos la semana pasada y el que hemos leído hoy, estos 2 primeros contrastes son contrastes que están en el contexto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de la parusía. Recuérdense que el Señor Jesucristo había estado en Jerusalén y luego de discutir con los religiosos de allá, pues algunos le preguntan cuándo sería el tiempo de su venida, porque él hizo un comentario en cuanto a la destrucción y el juicio que vendría sobre Jerusalén. ¿Veis estas piedras? Dice, no quedará piedra sobre piedra, cuando ellos estaban alabando la hermosura del templo. Y entonces le preguntaron, lo vimos en Mateo 24 al principio, versículo 3, que le preguntan cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Y de estas 3 preguntas el Señor no dice cuándo, pero sin embargo comienza a hablar de las señales antes del fin. Y todo Mateo 24 tiene que ver con las señales antes del fin de los tiempos, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en Mateo 25 comienza a hablar en cuanto a la actitud que debemos tener respecto a esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Cristo que vino como un cordero y se inmoló y se fue sacrificado y que murió por los pecadores, ahora vendrá por los suyos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá por segunda vez. Recuérdense el anuncio del ángel, cuando el ángel dijo: a ese Jesús que habéis visto subir al cielo, así mismo vendrá, como lo habéis visto ir. Pues el Señor va a venir en las nubes, el Señor va a venir por su iglesia, el Señor va a venir a establecer su reino, un reino milenial aquí sobre la tierra. Entonces, Mateo 25 presenta en los 2 primeros pasajes, o sea, desde el versículo 1 hasta el versículo 30, presenta 2 contrastes grandes, en el primer caso entre vírgenes y en el segundo caso entre siervos, entre servidores. Hoy vamos a ver el contraste entre un tipo de servidor y otro tipo de servidores. Y vamos a ver de esto que tenemos mucho que aprender. En el tercer caso, que es los versículos que van del 31 en adelante, que veremos la semana que viene, va a haber un contraste también entre 2 tipos diferentes de rebaños. Lo vamos a estar viendo de una manera gradual. Estos primeros nos saluden a nosotros, sin lugar a duda. En el primer caso,
Entre las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas, el énfasis estaba en estar preparado, en tener aceites en las lámparas, o sea, estar velando porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y ese era el énfasis fundamental en los versículos que van del 1 al 3, y en el contraste entre aquellas vírgenes insensatas que no tomaron aceite suficiente para sus lámparas y aquellas vírgenes que fueron prudentes, tenían sus lámparas llenas y además aceite de reserva para el momento en que el esposo volviera de nuevo de improviso, como va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero ahora acá, en este segundo contraste, el contraste entre tres tipos de siervos diferentes. Hay algunos siervos que van a estar haciendo la voluntad del Señor en lo que el Señor regresa, ¿verdad? Y hay otros que no, simplemente no. Y el tema es la fidelidad en la mayordomía. De eso es que vamos a hablar en esta mañana. Consecuentemente, nos alude a cada uno de nosotros, los que hemos vivido entre la primera venida del Señor Jesucristo y la segunda venida del Señor Jesucristo. Esos somos todos nosotros. Después veremos la semana que viene la diferencia que hace el Señor entre rebaños, y eso va a ser en el momento exacto de su venida, cuando Él va a separar las ovejas de los cabritos. Y ahí va a haber una excisión muy importante. El Señor va a dividir claramente los incrédulos de los creyentes, los que van a entrar en su reino, los que no van a entrar en su reino. Pero en fin, ahora lo que nos compete a nosotros es la relación que hay, es la relación o la ilustración que tiene que ver, o la parábola que tiene que ver con este tema de los siervos, los diferentes siervos. Vamos a ver la parábola. Fíjense que en la parábola siempre analizamos los diferentes entes que la componen. En primer lugar vamos a hablar sobre el amo, luego vamos a hablar sobre los siervos y luego vamos a ver lo que tiene que ver con la desaprobación de los siervos que no fueron fieles, y por el contrario vamos a ver la recompensa para aquellos fieles siervos que han sido fieles. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? Luego de la introducción pues entramos en materia. Bien, versículo 14 dice: porque el reino de los cielos como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Inclusive, fíjense que este hombre emprende un largo viaje, dice el versículo 14, dice yéndose lejos, ¿verdad? Y dice además de eso en el versículo 19 que después de mucho tiempo es que va a regresar, o que viene de regreso. Evidentemente está hablando del tiempo que se ha dilatado el Señor, que ya estamos por 2000 y tantos años, ¿verdad?, en regresar, desde el momento en que prometió: he aquí vengo en breve. Y Él dijo que volvería y habrá de cumplir su promesa, como estuvieron anunciándolo también los profetas, ángeles inclusive y reyes en el Antiguo Testamento, y finalmente se cumplió. Lo que pasa es que no vino para salvar a un mundo de sus injusticias, sino que vino a salvar a los pecadores de su pecado, de la condenación del infierno. Y por eso no lo reconocieron. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Sin embargo, la Escritura dice de una manera muy clara que a los que le reciben a Cristo, creyendo en su nombre, o sea, por medio de la fe, le da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todo esto como fruto de la redención que Él pagó en la cruz del Calvario. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros merecemos la condenación. No hay justo ni a uno, pero el Señor justifica a los pecadores que creen en Él, que confían en Él, que entregan su alma, su corazón, su vida a Él, y por gracia somos salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Alguno dice amén? Amén. Somos salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero en este contexto en particular, no está hablando específicamente de los que son salvos, sino de todos aquellos que estamos en la expectativa de que el Señor viene. Y como ustedes saben bien, aún dentro de las iglesias hay muchos que son salvos y otros que aún no han sido salvos, porque su fe no ha sido realmente genuina y el Señor Jesucristo no ha perdonado sus pecados. Fíjense que lo primero que nosotros vemos es que el Señor Jesucristo se fue, vino, pero también va a volver. Y aquí aparece como el amo, un amo que se va, dice, y encomienda a sus siervos una serie de talentos o dones en particulares. El Señor, sin lugar a dudas, es un amo y un soberano indiscutible, ¿no? La Biblia dice muy claramente en 1 Corintios que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Todo lo que existe es para el Señor Jesucristo, inclusive nosotros también somos de Él. En un caso o en otro nosotros tenemos que dar cuenta a Él. Pero de una manera en particular la parábola enfatiza el hecho de que este amo, este Señor, el que se fue lejos y que va a regresar después de un tiempo, entrega una serie de talentos en particulares o bienes para las personas. Y ahí nos incluye a toda la creación, a todos los seres humanos. Dios es soberano, Dios es el amo indiscutible, y la Escritura dice claramente, Santiago capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva y que todo don perfecto procede de lo alto, del Señor Jesucristo, del Padre de misericordia.
O sea, si algo bueno tienes tú, si algo bueno tengo yo, dice, viene de Dios. Y hay tanto que tenemos del Señor. Y el Señor nos ha entregado sus bienes. Hay tantas virtudes, tantas bondades, tantas misericordias del Señor. Y yo te preguntaría a ti, ¿cuáles son las cosas que tú tienes y que tú identificas claramente y por las cuales tienes que dar gracias a Dios y tienes que dedicársela a Él? Porque cada uno de nosotros está vivo. Y la vida de por sí es un don de Dios, una gracia de Dios. O sea, Él nos creó porque quiso, porque le plujo. Pero no solamente la vida, sino que podemos disfrutar de salud. El Señor nos provee cada día. Y estamos acá y estamos alimentados y nutridos porque Él ha provisto para nuestra nutrición. El Señor ha permitido que tengamos un intelecto, que adquiramos conocimiento, que tengamos una preparación académica. Es el mismo Señor que te da oportunidades a ti, a mí también, que nos da recursos, que nos provee de bienes materiales también, propiedades. A veces se trata simplemente de destrezas o habilidades. Es el mismo Señor que permite que tú seas reconocido socialmente en el medio donde te desenvuelves. Es el mismo Señor que te da una fortaleza de carácter, que te da sabiduría, que te da dones espirituales. Es el mismo Señor que te da como un don su amor. El amor que es derramado en los corazones de las personas cuando se arrepienten de corazón y reciben el Espíritu Santo. Todos esos son dones, son dádivas. Y si hablamos específicamente de talento o capacidades que el Señor nos da, son universales. En el caso del creyente tenemos, además de los talentos, los dones espirituales. La propia salvación es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios, es algo que le pertenece a Dios. La salvación es de Jehová, proclamaba Jonás. Es de Jehová. Y todo esto el Señor nos lo da en base a su soberanía, simplemente porque le plujo, porque le parece bien, porque lo quiere. Y la pregunta que yo quiero hacerte o lanzarte a ti en esta mañana es, ¿qué te ha dado Dios a ti? ¿Qué te ha dado a Dios a ti en particular? Fíjense que he mencionado una gama, una cantidad de cosas diferentes que tenemos, comenzando por la vida y concluyendo por la vida eterna, la salvación. ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Cuáles son tus talentos? Las cosas que tú tienes que en base a su soberanía Dios te ha otorgado. La Escritura dice claramente, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, porque ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y entonces, consecuentemente, si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si tú no lo hubieras recibido? Y nosotros nos podemos ufanar y poner títulos en las paredes y hablar de nuestras relaciones y enseñar y mostrar nuestro patrimonio y nuestras propiedades y hablar de nuestras capacidades y nuestros talentos y hablar de tantas cosas que tenemos como si fueran simplemente fruto de nuestro mérito y no de la dádiva misericordiosa del Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de alguien, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, el cual da de gracia, y la gracia es común a todos los hombres. Pero, cuando Dios da sus talentos, es interesante que llama la atención este pasaje que dice el versículo 15, que a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos, y a otro 1 talento. ¿Y qué dice luego? Versículo 15. A cada uno conforme a su capacidad. Y hay una lección ahí muy clara. La palabra capacidad es la palabra dunamis, que significa poder, fuerza, energía, que significa habilidad. O sea, Dios nos da solamente lo que nosotros somos capaces de recibir. Dios no demanda a nadie más de lo que les puede dar. Él nos ha dotado de una serie de talentos y dones, de capacidades para que nosotros llevemos a cabo una misión, un propósito que le glorifica a Él y que tiene que ver con su patrimonio, porque es dado de Él. Todo es dado de Él, todo viene de Él. Y consecuentemente, si Dios te lo ha dado, te va a demandar en función de eso, y es lo que enseña la parábola claramente. Cada quien conforme a la capacidad de cada uno. Y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Cuál es tu capacidad? ¿Cuánto has recibido? ¿Qué cosas eres tú capaz de hacer? Señores, traduzcamos esto a las cosas más sencillas. Hasta regar una flor, o regalar una flor, o sembrar una planta, o las cosas que dicen que toda persona debe hacer. O alentar a un corazón decaído, o predicar el Evangelio de Cristo. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Aquí tenemos ejemplos muy importantes. Y la semana que viene vamos a ver otros adicionales, cosas que Dios espera de nosotros.
Pero estamos en el contexto de mientras estamos esperando a Cristo. Y si tú y yo estamos esperando al Señor Jesucristo, que sin lugar a dudas, si no, no estaríamos aquí en su iglesia, pues es bueno que sepamos que Dios nos ha dotado de una serie de capacidades. Y estas capacidades Él nos las da conforme a nuestra propia capacidad, con un propósito específico, que nosotros le glorifiquemos y produzcamos fruto para Él. Hermanos, Él es el amo, Él es el dueño de todo. Y como dice Oscar, no necesita de nada, nosotros somos los que le necesitamos a Él. Pero el segundo ente que vemos en la parábola son los siervos. Y fíjense, en el versículo 16 dice, el que había recibido 5 talentos, tienen sus Biblias, me siguen, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Todos ellos tenían una encomienda, pero es interesante que el Señor no le especificó. No le dijo, mira, tú tienes que coger ese talento y tú tienes que dar paso número 1, paso número 2, paso número 3. Sino simplemente le dijo, hagan negocios, pónganlos a producir en lo que yo voy y vengo. ¿Verdad? Porque tarde o temprano tendremos que dar cuenta al Señor. Tarde o temprano. Ellos debían todos poner a producir los talentos que el Señor le había entregado. ¿Y saben cómo se llama eso en la Biblia? En el Nuevo Testamento, mayordomía. Debemos ser mayordomos, debemos administrar los bienes que el Señor nos ha dado, dice, y hacerlo de una manera correcta. Nos han confiado, el Señor nos ha confiado una cantidad de bienes. Por eso el apóstol Pablo decía, así que ténganos los hombres como servidores de Cristo y como administradores de los misterios de Dios, pero se requiere de los administradores que todos o que cada uno sea hallado fiel. El prerequisito o la condicionante fundamental es la fidelidad en la mayordomía. Eran 3 tipos de personas distintas, 3 siervos diferentes. A uno les dio 5, a otro les dio 2, a otro le dio 1 solo, y de los 3 habría de requerir solamente una cosa en común: fidelidad, fidelidad, fidelidad. Ellos debían rendir ganancias y las ganancias debían ser proporcionales al capital que habían recibido. El Señor te ha dado una cantidad de talentos y dones y Él espera que en esa misma proporción pues tú pongas a producir lo que el Señor te ha dado. Muchas veces tendemos a autominimizarnos o automenospreciarnos, ¿no? Y decir yo no puedo, yo no sé. Asegúrate de cuando tú digas yo no puedo, no tenga las herramientas, no tenga el talento, no tenga los recursos, no tenga las capacidades, porque si no, a Dios no lo puede engañar. A Dios no lo puedes engañar. Dios sí sabe lo que te ha dado y lo que no te ha dado. Los 2 primeros siervos negociaron y ganaron. O sea, los 2 primeros siervos que vemos aquí, al que le dieron 5 talentos y al que el Señor le dio 2 talentos, dice, negociaron y obraron de acuerdo a su capacidad. A cada uno de ellos dijeron, mira, he aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el segundo dijo, he aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Pero muchas veces no nos damos cuenta que mientras más el Señor nos da, Él requiere mayor esfuerzo y Él está esperando mayor rendimiento. ¿Cuántas veces vemos a personas tan capaces que por sí mismos, ¿verdad?, se apocan, se minimizan, dicen yo no sé, yo no puedo, cuando en realidad lo que hay es una atención distraída en otro sentido, hacia otra dirección. Cuando en realidad lo que no hay es un corazón comprometido, una disposición a ser fieles en la mayordomía de las cosas que Dios nos ha dado. O cuando creemos simplemente que lo que el Señor nos ha concedido, lo que tenemos, aunque le demos gracias a Dios, nos lo da para nosotros. Para nosotros. No para Él, ni para otros, sino para nosotros solamente. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Pero no ponemos a producir para la gloria de Dios lo que el Señor nos ha dado. Yo no sé si ese es tu caso, pero en la medida de que el Señor te ha dado capacidades, talentos, bienes, dones, conocimiento de la verdad, del Evangelio, fe, dones espirituales, en esa medida el Señor demanda mucho más de ti y tú tienes que corresponderle a Él. Tienes que hacerlo. Yo no sé si este es tu caso, pero si realmente eres como los 2 primeros siervos, estás haciendo muy bien. Pero si eres como el tercer siervo, ¿qué hizo el tercer siervo? Versículo 18. Dice que él cavó en la tierra y
¿Qué hizo con el dinero? Dice, lo escondió el dinero. Versículo 24. Llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. En otras palabras, Señor, yo no me lo cogí para mí, yo no me lo robé, simplemente te lo guardé. Pero no fue para eso que el Señor te lo puso. ¿De qué sirve que tu mente sea capaz de razonar, que tus labios sean capaces de comunicar, de que tu corazón sea capaz de amar, si solo se queda en ti, si no se proyecta más allá? Qué triste. El talento que el Señor le dio, ¿qué hizo? Lo enterró. O sea, como un muerto. Yo soy capaz de adorar a Dios, pero yo no voy a hacerlo. Yo soy capaz de predicar el Evangelio, pero yo no voy a hacerlo. Yo soy capaz de donar y de dar, y yo no voy a hacerlo. Yo soy capaz de explicar y enseñar, pero no voy a hacerlo. Yo soy capaz de comprender, pero no me va a servir de nada, porque no lo voy a poner por obra. Y eso hizo este tercer siervo. Algunos son egoístas. Ese no era el caso de él. El caso de él no era egoísta. No fue que cogió y lo desparramó o se quedó para solamente él disfrutar del dinero y se lo cogió para él. No. Fue sencillamente que fue y lo enterró. ¿Cuántos talentos y cuántos dones hay enterrados en esta congregación? ¿Cuántos? Lo escondió de Dios y lo escondió de los demás también. Nadie se vio beneficiado de la multiplicación o la productividad que él tuviera de lo que el Señor le había concedido. En tercer lugar, fíjense la manera como trata de excusar su negligencia. Da pena eso. Dice en el versículo 24 que le dice, Señor, te conocía que eres hombre duro. Wow. O sea, que le está diciendo al Señor, tú eres duro, tú eres injusto, tú eres capaz de inclusive cegar donde no has sembrado. O sea, como quien dice, llevarte lo que no es tuyo porque tú no fuiste que lo sembraste. Está acusando al Señor de demandar lo que no te corresponde. Está acusando al Señor. Porque para él, pues sencillamente lo que el Señor le había dado, aunque era del Señor, era algo que él no podía tocarlo, pero sin embargo no podía ponerlo a producir. ¿Qué hace? Atacar el carácter de su amo. Atacar el carácter de Dios. Y es muy común eso. Es muy común que cuando una persona es completamente improductiva, pues sencillamente lo que trate de excusarse en el mismo Dios. Y lo que hace es expresar su miedo acá. Este siervo no amaba a su amo. No quería ser productivo para su amo. Este simplemente le tenía miedo a Dios. Le tenía miedo a Dios. Le tenía miedo a su amo. Le tenía miedo al Señor Jesucristo. Dijo, déjame yo guardar esto por si acaso viene. Entendió muy mal la responsabilidad de mayordomía que tenía cuando pretendió devolver el talento. Él trató de desentenderse absolutamente. Aquí tiene lo que es tuyo, fue lo que le dijo. Mira, aquí me lo diste y aquí tienes tu talento. Aquí te lo doy. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo que pasa es que muchas veces tenemos miedo de trabajar, de servir, de invertir lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que lanzarnos. Si es para la gloria del Señor, si es en beneficio de nuestro Rey, de nuestro Dios, de nuestro Salvador, tenemos que lanzarnos. Muchas veces lo que hacemos es que por un temor social pues nos recogemos y nos limitamos. Y por eso no compartimos la verdad del Evangelio. Y parecería que no nos importa que otros se condenen, aun cuando no sean personas cercanas. No nos importa que otros tengan necesidades. No nos importa que no haya un fruto para Dios en nuestras vidas, cuando el Señor nos ha puesto para que llevemos fruto y nuestro fruto sea abundante. Tenemos que correr el riesgo muchas veces. Y tenemos que recibir rechazos y tenemos que recibir menosprecios. Cualquier cosa que sea necesaria, pero tenemos que poner a producir el talento que el Señor nos ha dado. ¿De qué cosa eres capaz tú? ¿Y qué cosa que tú eres capaz has enterrado?
¿Qué tienes enterrado sin producir? ¿Estás viviendo solamente para tus propios intereses? O sea, lo único que tú haces es ocuparte en las cosas tuyas, para ti y para los tuyos. No estás viviendo para el Señor, no estás aprovechando las tantas oportunidades que hay para servir. Hay tantas oportunidades para servir. Y tenemos que ser buenos mayordomos y multiplicar lo que el Señor nos ha dado. Fíjense finalmente no, todavía me faltan dos puntos. El tercer punto tiene que ver con la desaprobación del Señor. ¡Wow! Fíjense el versículo 26, ¿lo tienen? El Señor, respondiendo, el Señor le dijo, tú no te preocupes, eso no tiene que ver, tú sabes que yo de cualquier manera... Estoy leyendo el versículo 26. Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. La primera parte tiene que ver con una reprensión. El Señor no pasa la mano. La palabra malo es la palabra poneros en griego y significa incorrecto, inactivo e impío. Lo que le estaba diciendo, tú eres un siervo impío, tú eres un siervo incorrecto, tú eres un siervo inútil, inactivo completamente. Y el Señor estaba aquí diciéndole negligente, porque él no era una persona deshonesta, pero sí era una persona muy aragán, una persona que no era productiva, una persona que no sacaba provecho para su amo. Si estamos aquí, y sobre todo si nos hemos convertido de verdad al Señor Jesucristo y Él no nos ha llevado todavía con Él, es porque Él quiere que produzcamos fruto para Dios. ¿Estás haciéndolo tú? El tesoro del conocimiento de la verdad, del conocimiento de Jesucristo, del conocimiento de la salvación, del conocimiento del perdón de pecado y de la vida eterna, ¿lo estás poniendo a producir, transmitiéndoselo a otros? Siervo malo y negligente. ¿Qué fruto estás produciendo para Dios? ¿Qué beneficio está recibiendo el Señor de la inversión que ha hecho en ti? La segunda cosa, en la desaprobación, luego de la reprensión, viene la refutación a las excusas que presenta. Él dice, yo sabía que tú eras fuerte, duro, pero sin embargo el Señor lo que le dice, tú sabías que yo era así, pues consecuentemente debiste haber dado mi dinero a los banqueros para que ellos lo pusieran a producir, ya que tú lo ibas a enterrar, mejor se lo hubiera dado a quien produjera. Y esto es interesante también, porque la diligencia mínima que espera el Señor de un siervo de Él, y cuando hablo de un siervo estoy hablando de cualquiera de nosotros, la diligencia mínima que podemos hacer es respaldar a aquellas personas que están involucrados y que ponen a producir de hecho ya los frutos o los dividendos para el Señor. Y en este sentido, tú debes preguntarte, ¿eres tú una persona que apoya, eres una persona que ayuda a los siervos del Señor, a aquellas personas que están involucradas en producir en la banca del Señor? ¿Lo haces? Porque eso es lo menos que debes hacer. Eso no excusaría, no sería una excusa para que tú sencillamente no pusieras tú mismo, pero jamás enterrarlo. Si hay tanto que el Señor te ha dado para que tú des, ¿cómo lo vas a enterrar? Por lo menos respalda a aquellas personas que están haciéndolo. Pero la tercera parte en la desaprobación tiene que ver con el despojo y la redistribución. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Se está tratando de pérdidas de oportunidades y de descalificación total. Es cuando el Señor dice, ya yo contigo ni te doy nada, ni espero nada de ti. Lo descalificó por completo. Quítenle lo que tiene. Qué pena debe ser vivir una vida y al final ver esta pérdida de oportunidades y esta descalificación de parte del Señor. El apóstol Pablo decía, yo no quiero ni pensar que venga yo a ser descalificado. La cuarta parte que tiene que ver con la desaprobación que el Señor manifiesta acá entre los versículos 26 y 30, está en el mismo versículo 30. ¿Están ahí? Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor lo desenmascara.
es cónsono con aquello de Señor, pero en tu nombre nosotros hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Nunca os conocí, apartados de mí. En varias ocasiones el Señor repite eso. Nunca os conocí, absolutamente, nunca os conocí. Está desenmascarando absolutamente. En el mismo versículo 12, acá en el texto de Mateo, capítulo 25, dice, a las vírgenes les dijo, de cierto os digo que no os conozco, pero estábamos esperando que tú vinieras. Sí, pero tu lámpara estaba apagada. No había fuego dentro de ti, el Espíritu Santo no tenía iluminada tu vida. En este caso específicamente está desenmascarando a estas personas. Le dice el Señor, no los conozco. Yo te he dado los recursos, te he dado los talentos, te he dado la oportunidad, pero sin embargo, la actitud tuya ha sido la de un incrédulo. Y así sucede, penosamente, pero así sucede. La fe no iba acompañado de las obras. ¿Qué dice Santiago? Santiago dice, la fe sin obra es muerte en sí misma. Si tú eres de verdad un cristiano, debes vivir de manera tal que se compadezca con la fe que tú profesas. Y la mayordomía tiene mucho que ver con esto. ¿Tú de verdad crees que la salvación es un don de Dios por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y que sin Cristo nadie podrá ser salvo y va a ser condenado? ¿Lo crees de verdad? Óyeme pues, tienes que decirlo, tienes que comunicárselo. ¿Qué pasa con tu madre, con tu padre, con tu hermano, con tu hermana, con tus tíos, con tus parientes? ¿Qué pasa con tus compañeros, de trabajo, con los estudiantes que están contigo? Se van a perder. El Señor te dio la capacidad de entender y poder comunicar el Evangelio, y tú sencillamente vas a enterrar esa capacidad. Y si lo haces en eso, ¿qué no harás en el resto de las cosas? Pero si solamente es para ti misma, para ti mismo, que tú utilizas lo que el Señor te ha dado. Hay una canción que me encanta que dice, ¿qué te daré, maestro? Dice, todo, no la mitad, mas todo mi ser yo te daré a ti. Y habla de fuerza, valor, habla de tantas cosas que el Señor nos da. Pues el castigo fue fuerte. El castigo fue desenmascararlos y sencillamente negarlos. Se perdieron para siempre. Se perdieron para siempre. Echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Era un incrédulo. Tenía temor de Dios, sí, tenía temor de Dios. Miedo de Dios tenía, sí. Pero no amaba al Señor, no quería ser productivo para Él. Ahora, la parte buena, siempre dicen que hay que dejarla. Los predicadores nos dicen, dejen lo bueno para el final. Bueno, aquí no depende del predicador, es del pasaje que depende, ¿verdad? Y tiene que ver con la recompensa para los siervos que son fieles. Y esto solamente debería ser un estímulo para nosotros. En primer lugar, los versículos 21 al 23 enseñan que lo hace con encomio. El Señor le dice en el versículo 21 y en el 23 dos veces a sus siervos, bien hecho, buen siervo y fiel. Y con esto es que está haciendo el Señor, mostrando agrado y mostrando aprobación. Bueno es la palabra agatos, que significa generoso, una persona que es correcta en cuanto a su proceder. Y cuando se habla de fiel, está hablando de una persona que tiene un compromiso y cumple con su compromiso, que es leal en su compromiso. Cada uno de nosotros tiene un compromiso. Pero además de eso, es interesante que el Señor no le dice, bueno, ok, ya ustedes produjeron lo que yo esperaba. Les di 5, me lo duplicaron, les di 2, me lo duplicaron. Ya, cójanlo al paso, descansen. No le dice eso, sino que es lo que dice. El Señor le dice, versículo 21, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué interesante, o sea, mayor responsabilidad, una mayor oportunidad de servicio es lo que el Señor nos va a conceder, y una amplia entrada en su reino milenial para que seamos cogobernantes juntamente con Él. Fíjense lo que dice finalmente cuando el Señor concluye en esa recompensa a los siervos fieles. Le dice, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y de lo que está hablando es de compartir una vida de gozo y de gozarse también por la entrada amplia que tendremos a su reino milenial, a su reino celestial. Bueno, una pregunta muy personal. ¿Te veremos allá en el reino del Señor? ¿Te veremos allá? ¿Estarás ahí?
¿O serás de aquello que el Señor dice, echadle en las tinieblas de afuera? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si tienes duda, pues sabes lo que tienes que hacer. Dile, Señor, Dios te ha dado un intelecto, Dios te ha dado una razón, Dios te ha dado comprensión, Dios te ha dado una conciencia, Dios te ha dado un espíritu. Él es que toca tu espíritu, y si Él llama hoy, pues no retardes. No aplaces el momento de decirle, Señor, ven a mi corazón, toma mi vida, haz de mí lo que tú quieras, te entrego todo mi ser porque todo te lo debo a ti. Perdona mis pecados y sálvame. Confío en ti, Señor Jesucristo, porque tú vas a ser mi Dios y también mi Salvador y Señor. Si es así, estarás en el grupo de los 2 primeros y no serás como el tercer siervo dilapilador de la oportunidad que el Señor le había dado. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Es una hermosa oportunidad esta mañana para que tú reflexiones sobre esta realidad y tomes decisiones delante del propio Dios, decisiones a ser fiel, en poner a producir los talentos y dones que Él te ha dado, los recursos que tú tienes, todo tipo de recursos, para su gloria, para Él, no para ti, no para tú tener más, sino para Él. Es tal vez el momento en el cual tú debes decirle, Señor, voy a desenterrar lo que he enterrado. Yo sé que yo puedo, que tú me has hecho capaz. Y voy a producir fruto para ti. O tal vez el momento en decirle, Señor, no solo te temo, sino que te amo también. Ven a mi corazón, perdona mis pecados y ayúdame a ser un mayordomo, un siervo fiel para tu gloria. Padre amado, te damos gracias por esta preciosa mañana, pero sobre todo, Señor, por tu palabra, que también es preciosa para nosotros, Señor. Y también, Señor, sobre todo, por tu misericordia, tu favor, tu gracia, la que nos concede, Señor, de una manera muy particular cuando nos congregamos en tu nombre. Bendice a tu iglesia, Señor, las iglesias donde está predicándose tu palabra esta mañana. Y concédenos, Señor, el ser fieles, el ser mayordomos fieles de todas las manifestaciones de tu gracia sobre nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.